Buenos días, doctor. Mi nombre es Lisbeth Mogrovejo. Soy estudiante de séptimo ciclo paralelo A de la Maya Antigua. A continuación le voy a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo. Bueno, tenemos que el líquido cefalorraquídeo se va a producir en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, como podemos observar aquí el plexo coroideo, y todo esto son los ventrículos laterales. ¿Cómo circula y dónde se va a reabsorber? Como ya había mencionado, se va a producir en lo que son los plexos coroides de los ventrículos laterales. De este pasa por el agujero de Monroe hacia el tercer ventrículo, del cual sale por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo va a pasar por las tres aperturas, que son dos de Luschka y una de Magendie, hacia el espacio subaracnoideo. Es todo lo de aquí. De este espacio subaracnoideo pasa por la cisterna magna que se encuentra aquí, y este va a tomar dos direcciones. Una pequeña porción va hacia el espacio subaracnoideo espinal, que es en la columna vertebral, y el otro asciende hacia la cisterna basal, por acá. De estas dos se va a realizar una reabsorción en las vellosidades aracnoides. También se va a almacenar en lo que es en las cisternas. Como ya le había mencionado, también una pequeña porción va por el espacio subaracnoide espinal, que es todo lo que observamos aquí. Y de esta retorna para reabsorberse en las vellosidades o almacenarse en las cisternas. En las punciones lumbares se realizan entre L3 y L4 adultos, y en niños entre L4 y L5. ¿Por qué? Porque la médula espinal llega hasta L1 y L2 en los adultos, y a veces en los niños llega un poco más abajo. Y en las punciones lumbares debemos evitar tocar la médula espinal. Esto de aquí son las vellosidades aracnoides, en donde se va a reabsorber lo que es el líquido cefalorraquídeo, ya que tenemos una mayor cantidad de producción a la que se debería tener. También se almacenan en las cisternas. Tenemos la cisterna interpeduncular, la pontina, la cisterna magna y la cuadrigemina. Mayor almacenamiento se va a dar en la cisterna magna. ¿Cómo está constituido el líquido cefalorraquídeo y qué características va a tener? Muchas veces comparamos al líquido cefalorraquídeo con el agua. ¿Por qué? Por su color, que sería incoloro, y por su viscosidad, que se asemeja mucho al agua. Este fluido corporal es estéril y se va a encontrar en el espacio subaracnoideo, en el cerebro y en la médula espinal. Normalmente es incoloro y transparente. No es turbio, pero la presencia de turbidez va a darnos que tenemos una presencia de leucocitos, hematíes o microorganismos, o también un aumento en la concentración de las proteínas. La viscosidad, como ya le había dicho, es igual y consistente a la del agua. Se caracteriza también por ser una solución salina pura de bajo contenido celular y proteico. Esta va a estar formada por el epitelio del plexo coroideo y el espacio subaracnoideo ventricular. Va a alcanzar una velocidad aproximada de 20 ml por minuto. Tenemos que el líquido cefalorraquídeo cumple diferentes funciones. La función mecánica, que es de proteger al sistema nervioso central contra los posibles impactos, y va a amortiguar el movimiento del cerebro hasta un 97%. Este líquido permite al cerebro flotar dentro del cráneo, y va a amortiguarlo para evitar que el mismo se lesione. Tenemos la función biológica. Otra función de este líquido va a ser proporcionar nutrientes al tejido nervioso. Va a eliminar los desechos metabólicos también del mismo. Va a transportar hormonas, nutrientes, neurotransmisores, anticuerpos y linfocitos. Pero el líquido cefalorraquídeo tiene poca cantidad de proteínas, azúcares y minerales. La cantidad de proteínas es de 45 a 50 ml. De azúcares va a ser el 30% menor, bueno, de glucosa va a ser el 30% menor que en sangre.
La función de eliminación, que es encargada de eliminar los residuos producidos en el metabolismo. La función física, este actúa como un aislante eléctrico de la médula espinal. Tenemos que la presión del líquido cefalorraquídeo es de 7 a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen se encuentra en el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso central y a qué ritmo se produce? En los recién nacidos, este líquido se encuentra en cantidades que varían de 10 a 60 ml, mientras que en el adulto van de 100 a 150 ml. Se van a secretar continuamente entre 430 a 500 ml al día. Y esto se va a renovar de 3 a 4 veces por día, que quiere decir cada 6 a 7 horas por el plexo coroideo. La capacidad que tiene el sistema nervioso es de 100 a 150 de almacenamiento, pero se produce de 430 a 500. ¿Qué sucede aquí? Que esto se tiene que reabsorber en las vellosidades o almacenarse en las cisternas. Si esto no sucede, vamos a dar una siguiente patología que es la hidrocefalia. ¿Por qué se produce la hidrocefalia? Tenemos que la hidrocefalia es un exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Este exceso de líquido ocasiona que los ventrículos aumenten de tamaño y al aumentar de tamaño esto va, ¿por qué? Por un exceso de líquido. Este aumento de tamaño va a dar una mayor presión en el cerebro, ocasionando que toda la cabeza y el cráneo se expandan. ¿Por qué se da? Por una obstrucción. Este va a ser un problema frecuente, pero se va a dar una obstrucción parcial del flujo de líquido cefalorraquídeo, ya sea de un ventrículo a otro o desde los ventrículos a otros espacios que van a rodear el cerebro. Tenemos la mala absorción. Un problema de absorción de líquido cefalorraquídeo es menos común, pero por lo general se va a relacionar con la inflamación de los tejidos cerebrales o las meninges, debido a una enfermedad o una lesión. Una producción excesiva. Esto es muy raro, pero el líquido cefalorraquídeo se va a producir de forma más rápida de la que se puede absorber. Por eso aquí debemos tener en cuenta que la cantidad de producción y absorción deben ser equilibradas y debe darse de forma continua. La hidrocefalia se produce mayormente en bebés y en adultos mayores pasados los 60 años. El desequilibrio de este, como ya lo había dicho, va a dar un aumento de cantidades de líquidos. Y como podemos observar aquí, este es un paciente con hidrocefalia, en este caso es un bebé. La cabeza aumenta de tamaño y esto también va a dar lo que son problemas neurológicos funcionales y el niño va a tener en edad adulta muchísimos problemas. Muchas gracias.